Bueno muchachos, entonces, la clase de hoy, básicamente después de explicarles lo que vimos en la clase anterior y recordarles un poquito, arrancamos básicamente entendiendo que ya vamos a seguir haciendo ejercicios con el tema de los condicionales. ¿Por qué? Porque es la primera estructura de control que vamos a ver. Recuerden que ya vimos variables y entendemos cómo crear diferentes variables, ¿cierto? Me preguntaban que si debemos crear un proyecto nuevo. Yo les indico que no hay necesidad de que creen proyectos nuevos. Recuerden que él básicamente va a ejecutar por defecto siempre el método public static void main que está en cualquier archivo. Entonces, si yo crease un nuevo archivo aquí, miren, vamos a crear un nueva, por ejemplo, una clase, ¿cierto? Que la clase se llame ejemplo2.java. Miren, aquí voy a crearla. Ahí quedó, miren. Cuando yo la compile, pues sencillamente vamos a ejecutar, es el que tiene el método void, que es el que me va a inicializar ahí, ¿cierto? Miren lo que hay, ahí me inicializó común y corriente, que es este, ¿cierto? El ejemplo del video anterior. Si yo inicializo este que no tiene nada, ¿cierto? Miren que él me va a inicializar ¿cuál? El ejemplo 1, que es el que tiene el método iniciador, por decirlo de una manera, que es el método static void. Entonces él me va a reconocer solo ese archivo. Entonces, ¿qué les sugiero? Que si quieren tener varios archivos, sencillamente créenlos ahí todos para que los tengan de ejemplo. Por ejemplo, este es mi ejemplo 2, mi ejemplo 3, y sencillamente al que ustedes quieren ejecutar, pues deben tenerle este método, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué les aconsejo? Miren, por ejemplo, este que fue el ejercicio anterior, yo lo voy a colocar aquí en ejemplo 2. Miren, este es mi ejercicio anterior y le voy a borrar este método público, ¿cierto? Lo voy a dejar así solito. ¿Listos? Ah, bueno, esto se llama ejemplo 2, miren. Y él me va a quedar ahí como ejemplo, como guía, ¿cierto? Para que yo lo pueda tomar, ¿cierto? Ahí va a quedar, no hay ningún problema. Él me va a decir obviamente que hay un error porque se esperaba pues cerrar algunas otras cosas. No hay problema, lo pueden dejar aquí que igual es de guía, no es que compilen este ejercicio. Es como para tenerlo ahí de guía. Y sencillamente pues ustedes siguen trabajando donde tienen su método public static void main, que es el que digamos que se va a compilar y se va a ejecutar. Más adelante cuando empecemos a ver programación orientada a objetos, o cuando en su titulado lo empiecen a ver, pues ustedes van a entender cómo poder vincular todos los archivos que tengan ahí. Entonces ya con eso pues tenemos claro para poder iniciar. Bien, seguimos. Entonces vamos a seguir retomando ejercicios en lo que tenemos en cuanto a esto. ¿Listos? El ejercicio que habíamos hecho en la clase anterior, sencillamente habíamos solicitado, voy a borrarlo para que hagamos todo desde cero, ¿cierto? Y en el ejercicio de la clase anterior pues habíamos solicitado un valor y lo íbamos a comparar. Ojo, nosotros comparamos un valor que era un número entero, ¿cierto? Nosotros comparamos un número. Él me decía, digite un número y yo le comparo un número, ¿cierto? Pero yo también puedo comparar textos. Ejemplo, mire, yo puedo guardar aquí el nombre de una persona en lo mismo, en un JOption Paint, ¿cierto? Yo le voy a enviar en un Show Input Dialog, que es el que necesito, y le digo a este señor, por favor, escriba su nombre. Le voy a decir, oiga, señor que está, dos puntos, y recuerden, toda etiqueta, toda línea de código en Java, al finalizar ya punto y coma, a excepción de las aperturas de las clases o de las estructuras de control. Tenemos nuestra variable ahí. ¿Qué podemos hacer aquí? Miren, ya podemos hacer nuestra condición. Y yo le puedo decir, miren, la variable nombre si es igual, y abro comillas. ¿Por qué abro comillas? Como vamos a comparar un texto, es importante el uso de las comillas. ¿Por qué? Porque se utiliza para poder comparar variables de tipo string. Si fuera un número de tipo entero, yo lo puedo comparar directamente aquí. Por ejemplo, colocándole el valor que es. Vamos a abrir y cerrar. Mírenlo ahí, ¿sí ven? Aunque él obviamente me está diciendo que él espera que el operador sea string y usted está colocando entero, por eso me sale el error, pero yo puedo comparar eso con un texto. Entonces, ejemplo, yo le voy a colocar, si él me digita el nombre de Freddy, yo le voy a mandar un mensaje que diga, por ejemplo, vamos a mandar un JOption Paint punto show message dialog, ¿cierto? Que es el primero que estamos haciendo. Recuerden los parámetros de los mensajes. Miren, hay que tener en claro dos cosas, y también es algo que he visto que les ha costado mucho o ha tenido errores. Digamos que usted es Freddy, bienvenido. Vamos a decirle así, ¿cierto? Vamos a colocar esta parte. Ojo aquí, miren, hay que tener en cuenta cuáles son las estructuras de los mensajes que estamos viendo por ahora. Recuerden que el Show Input Dialog es un mensaje para poder capturar, por eso se llama input.
¿cierto? O sea, yo capturo un valor. Cuando yo utilizo show message dialog, quiere decir que yo voy a mostrar un mensaje, o sea, yo le voy a mandar un mensaje al usuario. ¿Cuál es la diferencia de los dos? Que uno es para capturar, el otro es para mostrar un mensajito. El de mostrar un mensajito siempre debe tener este parámetro null al inicio. Si yo lo quito, miren, si yo lo borro, pues inmediatamente él me va a arrojar un error, miren. Y si yo me pongo a comparar, yo digo, venga, pero todo está bien escrito. No, pero él mismo me lo dice. Mire, debe haber un componente y un objeto. Ah, bueno, ¿cuál es el componente? Pues que aún no quiero darle parámetros, o sea, yo quiero que todo quede nulo. Más adelante les explico cuáles son los parámetros del JOptionPaint. Hace referencias, por ejemplo, al título. ¿Sí? Ejemplo, miren, vamos a compilar esto rápido. Ah, bueno, tengo aquí, voy a guardar un segundito. Ah, bueno, me está generando error en este archivo. Entonces lo que voy a hacer es comentar este código, vamos a comentarlo. Recuerden que para comentar pues lo único que sobra es que ustedes le coloquen dos slash, o bueno, vamos a comentarlo todo para que no haya un problema. Entonces vamos a utilizar slash, vamos a poner la lupita, vamos a comentar todo el código, slash, el símbolo de multiplicación, y aquí al final donde termina vamos a colocarle el signo de multiplicación y termino nuevamente con el slash. Quiere decir que todo esto va a quedar comentado. Al quedar comentado quiere decir que él no lo va a reconocer, pero lo tenemos ahí porque recuerden que es importante tener ejemplos, porque a veces nos sirven de guía. Nosotros miramos, mire cómo era que se enviaba un mensaje, y yo lo puedo mirar de guía y a veces nos sirve bastante. Por eso les digo, creen un archivo diferente y ahí pueden dejar como que sus ejercicios anteriores para que no hay problema, para que no tengan que crear un nuevo proyecto, volver a retomar, sino que ahí mismo crean muchos archivos y sencillamente trabajan sobre el que tiene el método estático, que es el que va a compilar y va a inicializar todo. ¿Listos? Entonces mírenlo ahí. Miren que si yo compilamos, yo les decía que un JOptionPaint tiene parámetros. Por ahora nosotros le colocamos null, pero ¿qué parámetros tiene? Miren, este icono que está aquí, que es una interrogación, yo lo puedo cambiar. Este título que dice aquí, yo lo puedo cambiar. Esta X que está aquí, yo la puedo cambiar. Estos botones que están acá, yo los puedo cambiar. Esos son los parámetros de un JOptionPaint. Entonces, ¿qué sucede? Hasta el momento no le estamos pidiendo ningún parámetro, entonces sencillamente el null va a quedar para decir que él los tome por defecto. O sea, vamos a darlo por defecto, y es uno de los parámetros que tiene como que esa estructura. Es como para entender qué es esa parte, y se debe dejar así, o si no nos va a generar error. Miren que si yo quito a este señor, inmediatamente me sale error, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Seguimos. Entonces, ¿qué decía? Miren, en este caso, miren que este if solamente tiene, miren, y les voy a colocar aquí en comentario, solamente tiene una opción verdadera, ¿cierto? O sea, si me escriben Freddy, inmediatamente yo le voy a decir, usted es Freddy, bienvenido al programa. Vamos a ver si eso es cierto. Miren, compilemos. ¿Listos? Mírenlo aquí. Escriba su nombre, voy a escribirlo Freddy, tal cual como yo lo escribí. Miren que yo coloqué la F en mayúscula, y yo le doy a aceptar, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me salió el mensaje? Si era Freddy. Bueno, aquí tenemos un errorcito porque no me ejecutó. Volvamos a probar. Freddy, vamos a ver. Miren que no está entrando a mi condición. Volvamos a ver qué pasó. ¿Listos? Bueno, tenemos un error aquí. Vamos a mirar qué pasó. Resulta que miren que aquí nos damos cuenta de que no ejecutó correctamente. ¿Por qué? Porque yo estoy guardando mi variable, ¿cierto? Y cuando la estoy ejecutando, mire que él no me aparece nada de lo que tenemos. Aquí es donde nosotros necesitamos empezar a conocer, venga, en esta variable que se está guardando, porque yo necesito saber si el valor lo está tomando de la manera correcta, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Miren, antes de entrar a la condición, podemos enviar este mensaje, ¿cierto? Donde no vamos a enviar un mensaje por ahora, ¿cierto? Lo vamos a dejar así en blanco, sino que sencillamente le vamos a concatenar lo que contenga esta variable. ¿Para qué? Para que yo saber cuál es el valor que realmente estamos enviando. Y vamos a colocar inclusive aquí como una flechita que me señale qué es lo que se está guardando ahí, ¿cierto? Vamos a ejecutarlo nuevamente y vamos a probar. Miren. Escriba un nombre, yo voy a escribir aquí Freddy nuevamente,
Le vamos a dar a aceptar y miren que él me está guardando Freddy, correcto, sí me está guardando tal cual como debería. ¿Listos? Ok, entonces ahora sí vamos a comparar por qué no me está realizando la comparación con este parámetro. ¿Listos? Bien, entonces vamos a mirar por qué no me realiza la comparación. ¿Listos? Puedo utilizar comillas simples, a ver si de pronto, bueno, no, miren que no me deja utilizar comillas simples, si debemos utilizar comillas dobles. Bueno, yo quiero que me compare si ese valor es igual y en caso de que sea cierto me mande un mensaje. ¿Cierto? Que es lo que queremos hacer. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a colocar un nombre más simple, coloquemos el 1. Si yo escribo el 1, pues es que yo quiero que... Vamos a colocar aquí null, ¿listos? Si yo escribo el 1 es que quiero que entre este mensaje. Vamos a revisar. ¿Listos? Entonces miren, vamos a dar clic en 1, le damos a aceptar, aparece el primer mensaje que es este que yo acabo de colocar aquí, mírenlo, donde me dice que hay 1 y debería entrar a esta condición. ¿Por qué? Porque él me está comparando el nombre de esta variable. ¿Listo? Digamos que aquí me va a tocar utilizar una librería, era lo que no quería. Bueno. Ya vamos a mirar a ver qué sucedió, por qué no me realiza una comparación con texto. ¿Listos? Entonces resulta que estamos guardando aquí esta variable nombre y yo la estoy comparando aquí con lo que contenga esta variable, pero no me está haciendo, digamos que la comparación correspondiente. Tenemos un pequeño error. ¿Listos? Bueno, vamos a mirar cómo lo solucionamos, ya que no nos está comparando con la misma variable que tenemos ahí y es el mismo nombre. Se me hace muy raro que no me realice la comparación. ¿Listos? Vamos a ponerle una opción falsa para que miremos qué sucede si él no cumple con este parámetro. Entonces vamos a poner un segundo mensaje, ¿cierto? Recuerden que una opción falsa dentro de una condición siempre la estructuramos con nuestra línea else, ¿sí? Que traduce de lo contrario o que traduce si no, por decirlo de una manera. O sea, si esto no es cierto, si esto no se cumplió, pues ejecúteme un segundo mensaje. ¿Listos? Entonces vamos a colocarle aquí el mensaje. Bueno, por ejemplo, la variable nombre no es igual, por ejemplo, para que él me indique que me estoy equivocando en que la variable no compara ese valor. ¿Listos? Vamos a mirar. Entonces vamos a compilar. Nuevamente tenemos aquí, escriba el nombre 1, le damos a aceptar. Miren que el primer mensaje es el que me muestra lo que contiene la variable. Le damos a aceptar y miren que inmediatamente me dice la variable no es igual. O sea que él está tratando de comparar y no encuentra ese mismo valor ahí. ¿Listos? Entonces, ¿qué sucede ahí? Básicamente Java no me está reconociendo esa cadena de texto. Entonces vamos a hacerle una pequeña corrección aquí. ¿Listos? Ya que básicamente no me está funcionando. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Miremos a ver si con dos variables él nos compara. Vamos a colocarle aquí una variable que se llama valor y le vamos a asignar ese valor que yo quiero comparar, que en este caso es 1. ¿Cierto? Solo es para hacer un pequeño ejemplo. Y yo quiero que me comparen entre las dos variables. Mire, compárese nombre con valor. Y como valor vale 1, pues básicamente va a realizar el ejercicio. ¿Qué es lo que queremos hacer ahí? ¿Listos? Recuerden que estamos haciendo este ejemplo para poder revisar la comparación que tenemos con una cadena. O si no, nos tocaría utilizar una librería y era lo que no quería, empezar a utilizar librerías en Java como para que no se me vayan a complicar. ¿Listos? Porque pues existen librerías con las que podemos comparar como equals o cualquier otra. Entonces ahorita les cuento de qué se trata. Señor. Correcto. Sí, correcto, pero es que no quiero todavía que ustedes empiecen a trabajar todavía ese tipo de métodos por ahora. Por eso no quiero utilizarlo por ahora. Vamos a ver si lo podemos trabajar de esta manera para que no se me van a perder todavía. ¿Listos? Entonces volvamos a comparar. Miren, ahí sencillamente lo que hicimos es que lo que el usuario escriba lo vamos a colocar dentro de la variable nombre.
y vamos a colocar una variable que se llame valor y sea lo que yo quiero que el usuario por defecto haya escrito, con lo que yo voy a comparar. Es como si yo tuviera escrito aquí el 1, sencillamente que lo estoy asignando a una variable, sencillamente para que utilicemos un ejemplo de cómo podemos comparar textos, ¿cierto? Que era lo que quería, pues, básicamente explicarles. Ok, vamos a compilar y miremos a ver si nos funciona. Entonces escriba su nombre, miren que si yo escribo 1, que es el valor que yo espero que el usuario escriba, le damos a aceptar, él pues me manda el primer mensaje que es nombre, ¿cierto? Y después me va a decir, miren, ojo que seguimos con lo mismo, la variable nombre no es igual. Miren que él está tratando de comparar los valores y aún no me está realizando ese procedimiento, ¿cierto? Entonces básicamente necesariamente sí me va a tocar utilizar un equals aquí. Bueno, entonces voy a retomarme un segundo. Pensé que de pronto podíamos trabajarlo de esta manera como para que entendieran cómo podíamos compararlo, pero no. Listos. Resulta que en Java vamos de una vez a empezarnos a incluir en los diferentes formatos en los que podemos trabajar en Java. Les voy a contar aquí, les voy a explicar un segundito. Pues esto era que les quería hablar algo más adelante, pero creo que me va a tocar adelantar. Resulta que es que Java básicamente es un lenguaje de programación que trabaja bajo librerías, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos un montón de librerías, muchas, ¿sí? Una infinidad, de hecho son bastantes, que podemos utilizar para empezar a utilizar dentro de nuestro proyecto. O sea, él lo que hace es que también nos simplifica un poco la manera en la que utilizamos todo, porque él nos muestra muchas maneras de hacerlo un poco más, digamos que más fácil, por decirlo de una manera, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Resulta que todas las librerías de Java actualmente se ejecutan con algo que se llaman métodos, que es algo que ustedes van a ver más adelante. Los métodos básicamente son, ¿cierto? Son un conjunto de código que se ejecuta para poder realizar alguna acción en especial. Más adelante que ustedes vean programación orientada a objetos, van a entender un poco más a fondo esto, ¿cierto? Pero cuando hablamos de métodos, quieren decir muchos métodos que Java tiene por defecto para que nosotros podamos aplicar a hacer algo en general. Por ejemplo, si nosotros lo basamos en lo que tenemos, el JOptionPaint sería una librería y él solito, con solo decir o con solo nombrar JOptionPaint, él automáticamente va a buscar la librería JOptionPaint y me va a traer un código que me permite poder mostrar, ¿cierto?, los mensajes en un cuadro de texto un poco más bonito. ¿Listos? En este caso, como vamos a hacer una comparación de una cadena de caracteres, entonces ahora sí vamos a empezar a trabajar con un método. ¿Listos? ¿Qué método vamos a utilizar? El método para poder trabajar o comparar, digamos que string, lo vamos a utilizar, es un método que se llama equals, ¿cierto? Donde nosotros sencillamente vamos a poder comparar un valor en general que nosotros queramos, ¿cierto? Para poder utilizar digamos que ese método, pues es necesario básicamente relacionarlo con una variable, ¿cierto? O sea, yo le puedo decir, coja esta variable, ¿cierto? Aplíquele el método, mire que con solo darle un punto, inmediatamente él me muestra algunos de los métodos que se pueden ejecutar. De hecho, aparecen la mayoría, mírenlos ahí, ¿cierto? O sea, todos estos son métodos que se pueden utilizar y que se van a ir utilizando para realizar cosas en lo que tenemos. Entonces, vamos a utilizar un método que se llama equals, que es el que nosotros vamos a utilizar. ¿Listos? Ese método que me indica, me dice, oiga, miren, utilice la variable .equals y dentro de los paréntesis el valor con el que usted lo quiera comparar, ¿cierto? Por ejemplo, yo aquí sí puedo comparar entre comillas, ¿cierto?, el valor, digamos, que yo quiero que se compare en caso de que me escriban el nombre completo. ¿Listos? Digamos que este equals me va a asemejar de que yo tuviera aquí dos iguales, ¿cierto? Pero esto es algo, digamos, que muy estricto en Java, entonces vamos a utilizarlo. Entonces ahora sí vamos a hacer el ejemplo. Entonces vamos a ejecutarlo y le decimos, escriba su nombre, vamos a escribir el nombre tal cual como está ahí, vamos a darle clic en Freddy y miren que inmediatamente él me va a decir, usted es Freddy, bienvenido. Entonces miren que ya este mensaje, o sea, la opción verdadera de este if es la que se va a aplicar o la que va a funcionar ahí de lo que está. Entonces, como les decía, no solo podemos realizar condiciones con variables de tipo número, sino que también podemos hacer con variables de tipo texto o variables de tipo boolean, ¿cierto? Porque también podemos tener una variable que sea true y podemos trabajar con esa variable.
¿Listo? Entonces quiero que sepan que no podemos solamente utilizar, por ejemplo, esto, que si un número es mayor que 100, sino que también podemos comparar textos o podemos comparar de todos los diferentes operadores que tenemos. Que un número pueda ser mayor o igual a 1000, menor o igual a 1000, o todo lo que a mí se me ocurra dependiendo del algoritmo que yo vaya a realizar, ¿cierto? Que sea, por ejemplo, menor o igual a un valor cualquiera, por ejemplo 500. ¿Listos? Entonces miren que básicamente son muchas de las formas en las que podemos ir interpretando lo que es una condición if, que me permite sencillamente hacer una toma de decisión. ¿Listos? Recuerden que las tomas de decisiones están basadas en el parámetro que ustedes coloquen aquí, ¿cierto? Comparar si es igual, si es mayor, si es diferente, si es el mismo, si está entre un rango de números, entonces yo puedo comparar esos valores. En caso de que esto sea verdadero, él me va a arrojar todo el código que yo tenga dentro de estos corchetes, mírenlos aquí. Dentro de esos corchetes, si yo tengo un mensaje, pues me va a salir un mensaje. Si yo replicara esta línea de código, o sea, colocara 2, pues me van a salir 2 mensajes. Si coloco 3, me van a salir 3 mensajes. O sea, todo lo que yo coloque dentro de la condición es lo que él se va a comparar. Y esta opción, que es la opción falsa, en caso de que esto no se cumpla, ¿listos? Básicamente lo podemos hacer, ¿ok? Bueno, déjenme revisar por aquí si tienen algunas dudas o algo. Y pues voy a silenciar a los que de pronto tienen el micrófono abierto porque no requiero que por favor tengan ahí ese micrófono. ¿Listos? Entonces mírenlo aquí, que básicamente el ejemplo que les quería mostrar era esto, que no solo con un if podemos comparar valores numéricos, sino que también podemos comparar valores de tipo texto, o sea que el usuario en general me digite un valor de tipo string, o sea un texto, y que yo pueda comparar ese texto que él me digitó para sencillamente poder hacerle ese valor en general, ¿cierto? Entonces ahí podemos hacer este ejemplo, que es como el primero que estamos haciendo, para poder comparar esos valores. ¿Listos? Entonces, ahora sí, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, entonces, para practicar esta partecita que acabamos de aprender, vamos a realizar un ejercicio. Y entonces el ejercicio dice lo siguiente, se los voy a copiar por aquí a un ladito. Dice, capturar el sueldo de una persona, ¿cierto? Y digamos que vamos a colocar, por ejemplo, el cargo y el cargo de la persona. ¿Listos? Entonces miren, esta es la primera parte del algoritmo. Ojo que ya lo van a tener que hacer ustedes allá, ¿cierto? Este ejercicio es de ejemplo, este no va a ser evaluable. ¿Listos? Pero pues les sirve para que practiquen. Entonces miren, capturarle el sueldo de una persona, o sea, necesariamente pues van a tener que hacer un JOptionPaint de tipo input para que puedan capturar ese sueldo, y van a capturar el cargo también de la persona. Y la condición que me van a aplicar es la siguiente: si el cargo es gerente, ¿cierto?, se le da una bonificación de 100.000 pesos. ¿Cierto? Vamos a colocar otro, que es que si el cargo es, por ejemplo, vamos a colocar, no sé, vendedor, se le da una bonificación de 200.000 pesos. ¿Listos? Y vamos a colocar una última condición, que si el cargo es, por ejemplo, un vigilante, se le da una bonificación de 300.000 pesos. ¿Cierto? Mírenlo, ahí está el ejercicio. Voy a comentarlo aquí como les había dicho hace un rato, para que comentemos de una vez todas las líneas. Ahí ya lo practicamos. Miren, entonces al inicio con el asterisco y terminamos con asterisco slash, ¿cierto? Y así inmediatamente todo me va a quedar comentado, ¿cierto?, dentro de mi ejercicio. Entonces miren que este va a ser el ejercicio que van a tener que hacer ahorita, un ejercicio de ejemplo para que practiquemos esta partecita. Entonces el ejercicio lo vamos a dividir en dos partes. Miren, primero tenemos que realizar la captura del sueldo de una persona y el cargo de una persona. ¿Cómo lo hacemos? Pues recordando que tenemos una herramienta que es el showInput para pedirle cosas al usuario, y lo vamos a ir guardando en las variables como nosotros queramos.
Ya después me van a pedir tres condiciones diferentes. Miren, una ahí. Si el cargo es gerente, él va a comparar que si es gerente y le vamos a dar una bonificación. ¿Qué es una bonificación? Pues que le sumamos al sueldo el valor que él gana. Por ejemplo, si el usuario me digita que la persona se gana 500.000 pesos y es un gerente, entonces el programa al final le va a decir, oiga, usted es gerente, su sueldo es 500 más 100.000, o sea, es 600.000 en total. A eso es el objetivo que va a ser el ejercicio. ¿Listos? Entonces, muchachos, tienen 15 minutos para que hagan ese ejercicio y alguien que lo termine, pues me puede o enviar el código y lo corremos aquí para ver cómo funciona, o nos puede compartir pantalla y mostrarnos cómo funcionó ese código, si hicimos el algoritmo. Entonces arranquemos, miren, vamos a hacer este ejercicio que tenemos aquí, ¿listo? Entonces manos a la obra, tenemos 15 minutos para que lo hagamos. Bueno, entonces, como les venía comentando, muchachos, ya acabamos de revisar varios ejemplos que nos habían compartido algunos aprendices que hicieron el ejercicio. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cómo lo vamos a hacer, y básicamente pues podemos revisar todo lo que tenemos nosotros aquí como ejercicio. Miren, este es un ejemplo. También recibimos otro ejemplo de otros dos compañeros. También está bien el ejercicio, y pues el objetivo era básicamente realizar ese procedimiento. Aquí tenemos pues el ejercicio de uno. Por ejemplo, miren que escribimos el cargo, ¿cierto? Escribimos gerente, le colocamos cuál es el sueldo que básicamente él va a tener, por ejemplo 800.000 pesos, le damos a aceptar y miren que él básicamente va a sumar pues 100.000 dependiendo de la bonificación que él tenía. Entonces miren que es el objetivo de cumplir con el ejercicio. ¿Listos? Vamos a explicar este ejercicio que está, digamos que es el más simplecito de explicar, que sería este. Miren, ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron de la siguiente manera. Crearon primero un J8 Paint Input Dialog. Recuerden que nuevamente les explico, cuando trabajamos un J8 Paint Input Dialog quiere decir que nosotros le vamos a pedir al usuario un valor, ¿cierto? Después realizamos una condición que nos decía que él cogía y comparaba el cargo que sea igual a gerente, y que si eso es verdad, sencillamente sumábamos a una variable que se llama total, le sumábamos el valor del sueldo más la bonificación que nos había dicho aquí el ejercicio. Mírenlo aquí, ¿cierto? Entonces miren que de esta manera podemos entender. ¿Qué quería que aplicaran acá? Que nosotros dentro de un mismo ejercicio podemos ir haciendo muchos if, o podemos aplicar todas las estructuras de control que queramos. Y en este caso, miren que este if tiene como característica que no tiene una opción falsa, ¿cierto? O sea, no tiene un else. Al igual, funciona de la mejor manera. No quiere decir que un if siempre tenga que tener una opción falsa, sino que también puede tener solamente una opción verdadera, como mínimo, obviamente, ¿cierto? Mírenlo aquí. Si vemos el ejemplo, bueno, miren, por aquí Alexis nos envió otro ejercicio. Ahorita lo miramos a ver cómo le quedó a Alexis. Miren que el if no necesariamente debe tener ambas, ¿cierto? Ambas opciones, tanto la verdadera como la falsa, sino que puede tener, dependiendo de la condición, una opción verdadera nada más, ¿cierto? Y que si es verdad, ejecuto; si no es verdad, no hago nada. Miren que si en caso de que no se cumpliera ninguno de estos tres, el ejercicio quedaría en blanco y no haría nada. Miren, vamos a hacer un ejemplo. Escriba su cargo. El cargo es vendedor. No, vamos a colocar un cargo diferente que no exista, por ejemplo secretario. Listos, le damos a aceptar, seleccionamos 500.000 y le damos a aceptar. ¿Qué pasó con el ejercicio? Miren, él finalizó y no pasó nada. ¿Por qué? Pues porque no se cumplió ninguna de las tres condiciones, ¿cierto? Él vino y comparó. ¿Escribió gerente? No, entonces él no hizo esto. Continúa aquí. ¿Él escribió vendedor? No, no escribió vendedor, entonces nos saltamos esto. Después se vino por acá. ¿Él escribió vigilante? No, no escribió vigilante, entonces él no hizo ninguna de estas líneas de código y llegó hasta el final del ejercicio, ¿cierto? Entonces miren que de esa manera pues podemos revisar cómo se pueden ejecutar los diferentes códigos. ¿Listos? Bueno, aquí varios compañeros nos siguen enviando. Vamos a mirar si de pronto aquí tenemos otro ejemplo de cómo lo hacen con otros mensajes más. Miren que estamos revisando. Básicamente tenemos muy similares los ejercicios, ¿cierto? Son muy parecidos. Muy bien Alexis y Juan Pablo por el envío del ejercicio.
Entonces básicamente estamos ahí muy pendientes. A las 4 acabamos clase más o menos. Igual yo me quedo un ratico más. No necesariamente, por eso les aclaraba, no necesariamente un if siempre debe tener un else, no necesariamente, ¿cierto? Miren que en este caso aquí no existe una opción falsa. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesariamente se va a hacer algo cuando esto no se cumpla. O sea, si alguien me escribe algo diferente, pues sencillamente esto se va a omitir, ¿cierto? O sea, es como si esto no existiera. Entonces hay que entender que básicamente dependiendo de la necesidad de nosotros de cumplir con los algoritmos o de cumplir con los ejercicios, pues podemos aplicar variaciones de muchas cosas, ¿cierto? Podemos capturar muchos valores, podemos compararlos con muchos valores y pues de esta manera empezamos a interpretar muchas maneras de empezar a realizar procedimientos. ¿Listos? O sea que básicamente con eso tenemos como un primer inicio de lo que hacemos. Bueno, recordándoles en esta partecita, y es que cuando estamos utilizando variables de tipo string, pues básicamente debemos utilizar el método equals, que es el método equals que nos permite pues comparar con valores de tipo string, o sea de tipo texto, eso no se les olvide, y que pues ya podemos utilizar los operadores digamos de relación para poder comparar entre mayor, menor, igual cuando son valores de tipo int, double o float, ¿cierto? Cualquiera de los tres, que son valores de tipo número. Bien, entonces claros hasta ahí. Entonces vamos a avanzar y vamos a ver ahora otro complemento del if. Vamos a seguir viendo esta condición if, qué más características tiene. Entonces vamos a ver características del if. Ya vimos que él tenía, ¿cierto?, dos opciones, una opción verdadera y una falsa, y que no necesariamente siempre debe haber una condición falsa, ¿cierto? No es, digamos que una obligación, sino que él sencillamente puede tener solamente una opción verdadera, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir entonces con el tema del if. Vamos a ver otro parámetro que este señor if tiene. Este señor if tiene una característica, y recuerden que es que yo puedo hacer una condición, ¿cierto? Y basado en esa condición puedo hacer una opción verdadera o una opción falsa. Pero resulta que el operador if, o perdón, la estructura de control if también tiene una característica para yo hacer más de una condición, ¿cierto? O sea, que yo tenga que condicionar varias cosas al mismo tiempo y ahí sí saber si eso es verdadero o ahí sí saber si eso es falso, ¿cierto? Entonces, ejemplo, miren, vamos a irnos al ejemplo. ¿Listos? Bueno, este ejemplo ya no me sirve, voy a arrancar con un ejemplito en cero. Entonces lo que voy a hacer es, voy a borrarlo, ¿cierto? Y vamos a arrancar con un ejemplo en cero. Bueno, borré un corchete de más, mírenlo ahí. Bueno, otra recomendación que les doy, recuerden y no se les olvide que tanto en NetBeans o como en Eclipse, si ustedes tienen esta alerta de manera amarilla, quiere decir una advertencia, esto no es un error. Esto no quiere decir que es un error, esto quiere decir que usted no ha utilizado esa librería, miren. ¿Por qué? Pues porque yo no la he escrito aquí abajo. Entonces no se preocupen si aparece esta advertencia. Esto no es un error, es una advertencia, es diferente. Ya si les aparece una X, miren, por ejemplo así, eso sí es un error, o sea, él no le va a compilar porque tienes un error. ¿Listo? Tenerlo claro ahí. Entonces miren, vamos a hacer un ejemplo. Vamos nuevamente a solicitar, vamos a darle string, le decimos que por favor vamos a guardar un número y vamos a utilizar un JOptionPaint, ¿cierto? Nuevamente utilizamos un input show dialog. ¿Por qué? Pues porque vamos a solicitarle al usuario algo y yo le voy a decir escriba un número, ¿cierto? Una vez le digo que escriba un número, lo que voy a hacer ahora es condicionarlo, ¿cierto? Entonces, como lo hicimos en la clase anterior, pues necesariamente tenemos que utilizar integer.parseInt para convertir ese número, ¿cierto?, a entero para yo poder trabajarlo, ¿cierto? Necesariamente tengo que convertirlo. Pero yo voy a decir, si ese número es mayor, por ejemplo, a 15, ¿cierto?, que es la condición que tenemos. ¿Listos? Y empezamos a realizar cómo podemos realizar una comparación. Miren que aquí solamente tenemos una. ¿Cuál es? Que si es mayor a 15. Ya, punto. No podemos hacer más. Resulta que el if
que es el señor que estábamos viendo aquí, puede utilizar más de una condición al utilizar unos operadores especiales que son los siguientes, el operador y el operador o, ¿cierto? ¿Cómo funciona el operador IO? Básicamente es para poder anidar o poder, digamos que ayudar a complementar que yo tenga más de una condición, o sea que yo deba cumplir varias condiciones. ¿Listos? Entonces depende de eso que se está haciendo. A ver, instructor, esto de varias condiciones puede servir para un pequeño programa de azar de baloto. Sí, claro, se puede hacer, y no solo para uno pequeño, para uno grande también se puede hacer de la misma manera. Se pueden sacar hasta números aleatorios. ¿Listos? Recuerden que todo en programación es posible. No se les olvide eso. Entonces, miren, recuerden que tenemos... bueno, estaba yo era por allí. Estábamos aquí, miren, tenemos una estructura que es I y otra estructura que es O. ¿Eso qué me va a servir? Me va a servir es para poder unir varias condiciones. Yo tengo una y poder hacer otra, ¿cierto? Entonces vamos a ver el ejemplo. Mírenlo aquí. ¿Cómo utilizamos la etiqueta IO dentro de una condición if? Es muy sencillo. Dentro de la misma condición, que sería esta que yo tengo acá, sencillamente debo darle un espacio y debo colocar i, ¿cierto? Pero i, traducido en Java, es básicamente utilizar doble ampersand. ¿Listos? Miren, este símbolo que encuentran ustedes encima de la tecla 6 del teclado se llama un ampersand. Y básicamente utilizarlo doble significa que vamos a hacer una comparación. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Nuevamente, hacer un integer, .parseInt, ¿cierto? Comparamos el número y le digo que si el número es menor, por ejemplo, a 30, ¿cierto? Entonces, miren la comparación que estoy haciendo en este momento. Yo estoy haciendo una condición, digamos que utilizando mi relación y, ¿cierto? Para poder tener dos condiciones. ¿Cuáles son? Miren, que si el número está entre 15 y, ¿cierto? Y es menor que 30, entonces yo puedo realizar una operación. ¿Cómo cuál? Mandar un mensajito. Vamos a mandar un mensaje que diga, vamos a mandar un show message dialog, sencillito, que diga el número está entre 15 y 30, ¿cierto? Mírenlo ahí, muy sencillito. Miren, vamos a probarlo. ¿Listos? Mírenlo, yo escribo por ejemplo 20, le doy a aceptar y miren que él me compara, el número está entre 15 y 30. Entonces miren que con la utilización del i yo puedo concatenar varias condiciones en ese if. O sea que en un solo if yo puedo hacer muchas condiciones que me permitan comparar si ese valor básicamente es el que cumple las condiciones. Entonces el que hace, miren, ojo aquí, vamos a verlo más de cerca. Vamos a hacer de cuenta que yo acabo de escribir el número 20, ¿cierto? Entonces el programa que hace, él viene hasta acá y lee todo esto y dice, ¿el número 20 es mayor que 15? Entonces él responde sí, entonces él sigue. Y, ¿cierto? Porque estamos utilizando la sentencia y el número es menor que 30. Entonces, si las dos condiciones se cumplen, eso quiere decir que la opción es verdadera e inmediatamente él va a mostrar el mensaje. Pero donde una de las dos sea falsa, él inmediatamente va a cambiar a la opción falsa y va a decir, por ejemplo, podemos mandar otro mensaje que diga que el número no está dentro de esos dos. Digamos que dentro de esos dos valores podemos decir el número no está entre 15 y 30, ¿cierto? Entonces mírenlo ahí. Bueno, voy a borrar este 20. Entonces miren lo que él está haciendo es esto. ¿Cuál es la característica de la condición y? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros anidemos varias condiciones, todas las condiciones tienen que ser verdad para que él automáticamente sea verdad, ¿cierto? Si una de las dos no es verdad, o sea, alguna de las dos no se cumple, él inmediatamente se va a una opción falsa. ¿Listos? Miren el ejemplo. Vamos a compilar aquí. Escribo un número. Volvamos a escribir un número que cumpla ambas condiciones. Mire, 25. Entonces él viene y hace esto. ¿25 es mayor que 15? Sí, o sea, perfecto, se cumple. Y
¿25 es menor que 30? Sí, claro, se cumple. O sea que en realidad debería decirnos que el número está entre 15 y 30. Démosle a aceptar. Mírenlo, el número está entre 15 y 30. Y pues me va a obviar este mensaje, obviamente. Si volvemos a compilar y colocamos un número que no se cumpla, por ejemplo el 100, miren, entonces él viene y compara. ¿El número 100 es mayor que 15? Sí, miren, hasta el momento se está cumpliendo, sí. Y el número es menor que 30. Ah, no, ahí no, este ya no se cumplió. Entonces, ¿qué pasó? Inmediatamente él va a ir a la opción falsa. ¿Listos? Entonces, miren, el número no está entre 15 y 30. Él mismo me aclara de una vez dentro del mensaje. Entonces, ¿cuál es la característica? Ojo aquí. La condición y dentro de un if básicamente me sirve para poder unir varias condiciones, pero para que esta sea verdad, todas deben ser verdad, ¿cierto? Con que solo una no se cumpla, inmediatamente él se va para la opción falsa. Entonces debemos tener en cuenta eso, ¿cierto? Que cuando realicemos varias condiciones, si yo voy a utilizar el y, quiere decir que ambas condiciones que se deben de cumplir. Como por ejemplo en este caso que estamos haciendo un rango de números. ¿Qué quiere decir un rango de números? Pues que sencillamente sea mayor que 15 y menor que 30. O sea que son los números entre 15 y 30. ¿Listos? Entonces, es importante reconocer esa primera parte que tenemos para que básicamente se pueda entender parte de lo que nosotros tenemos ahí. ¿Listos? Entonces, vamos claros hasta aquí. Entonces, preguntas acerca de la primera partecita de parámetros que vimos, que es utilizar el símbolo y para unir varias condiciones. Entonces, preguntas o dudas. Bueno, ¿qué más características debemos tener en cuenta? Hay una característica muy importante y es que la funcionalidad y no solo permite utilizar dos condiciones, pueden ser más. Miren, yo podría comparar otra aquí, ¿cierto? Otra más, como por ejemplo algo que sea de tipo texto. Ejemplo, miren, vamos a colocar aquí un string que sea nombre. ¿Listos? Tenemos arriba número, aquí vamos a colocar nombre. Vamos a colocar un input dialog, ¿cierto? Ahí ya lo tenemos. Y vamos a colocar sencillamente otro valor. El valor sería, por ejemplo, escriba su nombre. ¿Listos? ¿Cuál sería otra condición que podemos unir aquí? Miren, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo decirle que tenemos... bueno, en este caso ahora sí, nombre, ¿cierto? Pero como vamos a comparar textos, entonces tengo que utilizar la característica equals y vamos a utilizar nuevamente Freddy. Entonces miren, tengo ahorita en este momento tres condiciones, que son ¿cuáles? Que el número que el usuario coloque sea mayor que 15. Que el número que coloque sea menor que 30 y que el nombre que le escriba sea igual que Freddy, para que él pueda entrar a esta opción y diga el número está entre 1 y 30 y usted se llama Freddy, por ejemplo. O podemos concatenarle la variable. Mira, usted se llama dos puntos y le concatenamos la variable nombre, como para que utilicemos el uso de variables ahí. ¿Listos? Para hacer otro ejemplito. Mírenlo ahí, vamos a probar. En este caso estamos haciendo tres condiciones, no solo una. Ahí van tres, miren. Que el número esté mayor que 15, menor que 30 y que escriban Freddy. Entonces vamos a colocar 25 y escribimos el nombre, que sea Freddy. Le damos a aceptar y miren que dice... El número está entre 15 y 30 y usted se llama Freddy. Correcto, se cumplieron los tres parámetros. Pero ¿qué pasa donde uno de ellos no se cumple? Miren, vamos a colocar el número 40 o número 60 y voy a escribir Freddy. Miren, le damos a aceptar y me dice el número no está entre 15 y 30, o sea que este mensaje no salió. ¿Por qué? Pues porque él comparó. ¿El número 60 es mayor que 15? Sí, claro, sirve. ¿El número 60 es menor que 30? No. Bueno, ya no. Entonces inmediatamente él se va a ir por la opción falsa. Entonces a eso es lo que me refiero cuando podemos aplicar ese tipo de operadores cuando tenemos la funcionalidad de un if, que es esta que tenemos ahí. ¿Listos? Entonces ahí vamos. Básicamente el if, como les decía, podemos anidar muchas condiciones, no solo una. Miren que en el ejemplo hicimos 3, 1, 2 y 3. Quiere decir que todas deben ser verdaderas para que él cumpla la opción verdadera. Si solo una, ¿listo? Si solo una
no cumple, automáticamente se va a la opción falsa. ¿Listos? Entonces, esa es la característica de poder utilizar esa funcionalidad. Ahí podemos comparar muchas cosas y eso nos puede simplificar la manera en la que validamos algunos valores. Vamos a borrar este ejemplo y sencillamente ahora vámonos con la segunda explicación. ¿Listos? Bueno, vamos a hacer ahorita otro ejemplo. Voy a borrarlo, que este es el ejemplo. Bueno, no, dejémoslo ahí. Dejémoslo aquí para que ustedes de pronto lo vayan viendo. Lo que voy a hacer es que lo voy a comentar. Vamos a comentarlo. Ustedes recuerden, para comentar slash asterisco y donde quieran terminar asterisco slash. Miren, entonces voy a comentar esas líneas de código para que pues no me afecten aquí. Ahora vamos a hacer sencillamente otro ejemplo con la funcionalidad O, ¿cierto? Entonces miren, vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle if, vamos a abrir una condición y la condición va a tener la siguiente característica. Vamos a comparar que si la persona que me digitó el nombre sean dos personas, o sea, o es una o es la otra. Entonces vamos a colocarle nombre, nuevamente .equals, porque necesariamente vamos a trabajar con la funcionalidad de la librería de comparar. Y vamos a comparar, por ejemplo, si la primera persona es Freddy y vamos a utilizar el símbolo O, ¿cierto? Que en Java básicamente se define, ¿listo? Se define con estos dos, digamos que estos dos, es que no sé el nombre técnico de estos iconos. Estos iconos los encuentran en los teclados, generalmente es el que está al lado izquierdo del 1, ¿cierto? Es que técnicamente no recuerdo el nombre de este símbolo. Yo creo que ahorita en internet de pronto buscamos y les recuerdo cuál es la tecla acceso directo, buscamos en el código ASCII para poder acceder, de pronto los que están en computadores de escritorio, para que podamos sacarlos con el Alt F4. De hecho vamos a buscar, vamos a mirar en el código ASCII, que es digamos que la referencia, el código que hace referencia a toda la simbología que tiene nuestro teclado y cómo la interpreta nuestro computador. Miren, vamos a buscar el símbolo y ya les indico cuál es el acceso directo de cómo lo pueden utilizar. Listo, ese símbolo es, vamos a buscarlo, mírenlo, al 124. Lo que pasa es que no recuerdo el símbolo, cómo se llama. Vamos a ver si aquí nos lo nombran. Mírenlo, es este. Miremos a ver si él nos da un nombre, el nombre técnico de este señor. Espérense a ver. Se llama barra vertical. Ah, no, es el nombre, se llama barra vertical. Mírenlo aquí. Con Alt 124, también si tienen un teclado de pronto de escritorio, si no están en un portátil, los que están en un portátil lo pueden sacar con el símbolo que está al lado del 1, ¿cierto? O si no, tienen que mirar en su teclado cómo pueden hacer para sacar la barra vertical. Listo, porque es el símbolo que en Java se definió. Mírenlo aquí, es este, ¿cierto? No es una I ni una L, ojo, porque es un símbolo diferente, es la barra vertical, para poder cumplir con la característica que es el O. ¿Listos? Entonces mírenlo ahí. Seguimos con el ejemplo. Como habíamos dicho, vamos a comparar dos valores, por ejemplo, de tipo número. Y vamos a colocarlo aquí arribita. Entonces nuevamente decimos nombre.equals y le decimos que ahora compraré con, por ejemplo, otro nombre como Martín, ¿cierto? Listos, miren, aquí tenemos mi característica y en ese caso, pues que sea alguno de los dos, pues vamos a mandar un mensaje que se llame, por ejemplo, un show de input dialog. Ah, no, perdón, un show message, porque vamos a enviar un mensajito. Listos, vamos a cargar otra vez el acceso directo aquí. Show message dialog, dejamos nulo y el mensaje va a ser usted es Freddy o Martín, ¿cierto? Alguno de los dos. De lo contrario, miren, vamos a utilizar la opción else, ¿cierto? De lo contrario, vamos a mandar este mismo mensaje, ¿cierto? Pero le vamos a explicar a él, vamos a colocarlo aquí bien ordenadito, que usted no es Freddy o no es Martín, ¿cierto? O sea que no es ninguno de los dos, que básicamente usted no es ni el uno ni el otro, ¿cierto? Mírenlo ahí el otro ejemplo que vamos a trabajar ahora con la funcionalidad O, ¿cierto? Entonces miren que vamos a darle compilar al ejercicio, miren que me dice escriba su nombre.
Vamos a comparar. Miren que tengo algunos abiertos que me quedaron. Voy a borrarlos para que no se me vaya a crashear esto más adelante. Bueno, vamos a cambiar la lupa otra vez. Ok, escriba su nombre. Mírenlo aquí. Vamos a escribir Freddy y le damos a aceptar. Entonces miren, el vino usted, Freddy o Martín. Correcto, ahí está bien. Vamos a volver a compilar. Miren, compilamos otra vez. Ahora vamos a escribir Martín. Le damos a aceptar. Y miren que nuevamente me dijo usted, Freddy o Martín. ¿Cierto? O sea, con que una de las dos condiciones se cumpla, él ejecuta. Ahora colocamos un nombre, por ejemplo Juan, mire, no es ni este, entonces vamos a darle, usted no es Freddy o no es Martín, miren que aquí ya él inmediatamente se me fue la opción falsa. Entonces, ¿cuál es la diferencia de lo? Básicamente lo que traduce, o sea, que si este nombre es igual a Freddy o este nombre es igual a Martín, quiere decir que con que alguna de las dos se cumpla, inmediatamente él va a ir a la opción verdadera, ¿cierto? Con que una de las dos, no importa cuál, inclusive si tuviéramos una tercera, por ejemplo, si yo comparara con nombre.equals y comparáramos, por ejemplo, con, no sé, otro nombre, con Pepe, ¿cierto? Con que sea usted Freddy, sea Martín o sea Pepe el que escribió en el cuadro de texto que acabamos de solicitar, él inmediatamente va a mostrar este mensaje. Caso contrario, inmediatamente va a mostrar la opción falsa de nuestro if. ¿Listos? Entonces, ¿qué característica tiene esto? Que nosotros, dentro de lo que estructuramos, pues hay que tener en cuenta que son dos de los parámetros, digamos, que tienen las condiciones if, para poder unir varias condiciones dependiendo de la necesidad que cada uno quiera. Por ejemplo, si es la opción I, quiere decir que todas deben cumplirse o son obligatorias, por decirlo de una manera. Y O quiere decir que solo con que una de las dos, o alguna de las tres, o alguna de las cuatro, dependiendo de las que yo haya utilizado. Miren que aquí utilicé tres. Con que alguna de las tres sea verdadera, inmediatamente él me va a entrar al mensaje. Entonces eso nos ayuda a nosotros poder validar diferentes condiciones, diferentes formas en las que vamos a ir mostrando esta partecita. ¿Listos? Entonces con eso entendemos un poco más a fondo de hacia dónde se perfila dependiendo de lo que está. Entonces ahora sí, ¿cómo vamos? ¿Dudas o inquietudes hasta el momento? ¿Listos? Bueno. Entonces miren acá un segundo, ojo aquí, resulta que nosotros también dentro de estas mismas condiciones podemos tener ambas al mismo tiempo, o sea podemos tener una condición y también podemos tener una condición o sea que al mismo tiempo podemos tener ambas condiciones, ¿cierto? Un ejemplo sería el siguiente, vamos a tener por ejemplo acá una variable, vamos a crear una variable que se llame por ejemplo número, nuevamente vamos a guardar un número cualquiera y vamos a llamar nuestro JOptionPaint, ¿cierto? Que sea por favor escriba un número, vamos a decirle al usuario que me escriba un número cualquiera, ¿sí? Listos, nosotros podemos hacer aquí lo siguiente, miren, podemos decirle que si el nombre que le escribió es Freddy o Martín, inmediatamente le mandamos un mensaje. ¿Listos? Pero le podemos hacer una condición y, ¿cierto? Aquí, miren, en este pedacito, donde él me va a decir que necesito que y que el número que él escriba sea mayor que 10. Entonces yo le puedo decir acá, integer.parseInt, porque necesito convertir esto a entero. Y le vamos a decir que convierta esto a número y que si el número es mayor, por ejemplo, a 10. ¿Listos? ¿Qué sucede si esto es verdad? Pues yo le voy a decir, usted es Freddy o Martín y el número que seleccionó es mayor a 10. Miren, le vamos a mejorar ese mensaje. Y en la parte, usted no es Freddy o no es Martín o no eligió o, por ejemplo, no escribió un número mayor de 10. Sencillamente estamos mirando cómo son las variaciones en un if, ¿cierto? Miren, en este caso, ¿qué sería? Tenemos tres condiciones acá, pero una condición la estamos cumpliendo con la función o y la otra con el i. ¿Qué quiere decir? Que esta condición o esta condición son opcionales, o sea, con que le escriba a Freddy o escriba a Martín,
puede cumplirse la verdad, pero estamos utilizando una que es y, quiere decir que esta que está acá tiene que ser obligatoria, o sea, se debe cumplir alguna de estas dos y se debe cumplir esta, ¿cierto? O sea que básicamente hay que tener en cuenta eso, que yo tengo dos condiciones que yo tengo ahí y que se deben cumplir alguna de las dos porque estamos utilizando o, ¿cierto? Y que se debe cumplir la última. ¿Cuál es? Pues que el número sea mayor que 10. Entonces miren que ahí yo puedo comparar en que sencillamente se pueden aplicar o no se pueden aplicar parámetros para realizar unas condiciones un poco más, digamos que elaboradas dentro de lo que tenemos. ¿Listos? Entonces, listo muchachos, eso era parte de lo que teníamos en la explicación del día de hoy. Voy a dejar la explicación hasta el día de hoy y les voy a dejar un ejercicio de práctica, de ejemplo. Listo, no va a ser un ejercicio evaluable, un ejercicio solo de práctica para que ustedes realicen. Entonces, ojo aquí, miren. Me voy a hacer lo siguiente. Bueno, el enunciado que tenía del ejercicio anterior lo borré y yo creo que me va a servir. Bueno, vamos a volverlo a escribir por aquí abajito. ¿Listos? Entonces miren, recuerden que en el ejercicio que hicimos hace un rato de ejemplo era solicitar al usuario un nombre, un sueldo y su cargo, ¿cierto? Si él era gerente, le dábamos 100.000 de bonificación, o sea, le aumentábamos el salario. Si él era vendedor, la otra es minúscula, le dábamos 200.000. Ustedes pues ya lo entienden ahí porque fue lo que hicimos en realidad. Bonificación. Le damos bonificación, ¿cierto? Y si él era vigilante, le dábamos 300.000 de bonificación. ¿Listos? ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? Miren, basado en este que ya hicimos, ojo ahí, miren, en este fue el que hicimos hace un rato. Si no lo terminaron, pues la idea es que lo terminen ahorita. ¿Listos? La idea es que si no lo han terminado, lo terminen ahora. Y vamos a agregarle algo más. Entonces, miren, ojo que aquí vamos a agregarle algo. ¿Listos? Le vamos a dar 100.000 de bonificación, 200.000 y 300.000 de bonificación. Pero le vamos a agregar otra condición aquí. Si él gana entre 500.000 y 1.000.000, ¿cierto? Si gana entre 500.000 y 1.000.000, no tiene bonificación. ¿Listos? Y esto mismo va para todos, miren, así sencillito. Miren, si la persona que es, así sea un gerente, pero si gana más de 1.000.000 de pesos, no se le va a dar bonificación. O sea que su salario le queda tal cual como está. Si la persona es vendedor y gana menos de 500.000, no tiene bonificación. Y si gana más de 1.000.000, tampoco tiene notificación. Solo tiene bonificación los que ganan entre 500.000 y 1.000.000 de pesos. Para cada uno de los casos. Es un ejemplo en el que podemos aplicar pues algo de lo que acabamos de explicar en clase. ¿Listos? Entonces muchachos, hasta aquí queda la explicación del día de hoy. Espero pues se pongan al día y hagan este ejercicio para que practiquen parte de lo que tenemos. Señor. Ok. No. Sí, aclaro entonces ahí esa parte. O sea, si gana entre 500 y 1.000.000, el sueldo le queda tal cual como está. Por ejemplo, miren, vamos a hacer un ejemplo. Yo me gano 550.000, ¿cierto? Mírenlo aquí. Y soy gerente. Entonces el algoritmo me debe decir, oiga, usted es gerente y gana entre 500 y 1.000.000, entonces no tiene bonificación. Entonces su salario es 500.000. ¿Cierto? Pero si yo gano un rango que esté por fuera de ese valor, por ejemplo, si gano 200.000 pesos no más, él me dice, yo gano 200 y soy gerente, mírenlo aquí, gano 200.000 y soy gerente, entonces sí me dan una bonificación de 100.000, o sea que su salario es 300.000 pesos.
¿Listos? O sea que si yo estoy entre este rango de valores, no tengo bonificación. Si yo gano entre este valor, no tengo bonificación. Y si gano un valor menor o un valor mayor, sí tengo bonificación. ¿Listo? A eso me refiero con el ejercicio. Bien, entonces, bueno, vamos a dar la explicación hasta aquí. Pónganse al día, este ejercicio ya lo vamos a revisar, lo vamos a trabajar aquí en clase. Y finalizamos pues la sesión del día de hoy con este ejercicio.